Saludos, señoras, señores, bienvenidos a uno de nuestros encuentros digitales aquí a través del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy para hablar de política, sobre todo en el ámbito local y regional. Para ello nos acompaña el diputado regional del Partido Socialista en las Cortes Regionales y secretario general de la agrupación del PSOE aquí en Albacete, Modesto Belinchón. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Saludando ya al final del año y en época, imagino, de preparación de balances y de recopilación de información de lo que ha sido este 2013, también que en el PSOE creo que estarán en esta tarea, ¿no? Sí, cerrando el año y además cerrándolo con un frío considerable. Por eso quiero disculparme ante vosotros y ante toda aquella persona que nos quiera ver. Disculpadme por este pequeño trancazo que estoy sufriendo, aunque... Va con la estación, casi. Aunque con mi voz tampoco es que desvirtuemos muy mucho el sonido. Pero sí, estamos ya a final de año y de nuevo ante un año negro, ante una oportunidad perdida para Castilla-La Mancha, para Albacete, porque seguimos sufriendo, seguimos soportando. Sobre todo la gente, sobre todo las familias, quien menos tiene, quien menos posibilidades tiene, es quien más soporta los recortes y estas políticas de disolución, de eliminación de derechos del Partido Popular. Porque siempre a final de año pensamos que después de 365 días tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, tenemos cosas peores, pero podemos hacer un balance y ver algo bueno. Pero yo lo digo sinceramente y no lo digo porque yo sea del PSOE y estemos hablando del Partido Popular. No hay ningún tipo de contraprestación. Es decir, no hay ciudadanos que puedan decir, bueno, pues nos han eliminado un derecho en educación, hoy mis hijos tienen menos posibilidades en la educación que tienen, pero al menos yo tengo más posibilidades en el empleo. Nos han quitado la ley de dependencia, pero tenemos una mejor cobertura sanitaria cuando más necesidad hay. Y es que eso no es así, tenemos menos de todo, tenemos menos derechos, tenemos menos servicios, tenemos menos posibilidades, tenemos mucho menos empleo y tenemos un nivel de empobrecimiento del conjunto de la sociedad muy importante. Y esto, cuando llega a final de año, insisto, siempre esperamos ver un atisbo de luz y siempre esperamos ver un atisbo de esperanza para ver cómo esto cambia, pero desde luego con las políticas de Cospedal, con las políticas Rajoy y con las políticas de Baiot en la ciudad de Albacete no va a cambiar. Vamos a dar alguna pincelada sobre 3-4 temas de más actualidad de los que me gustaría saber su opinión. Después ya conversamos sobre otras cuestiones más detenidamente. Pero en primer lugar ha mencionado el tema del desempleo. Se mantiene y con razón como la máxima preocupación de los españoles a día de hoy y creo que así seguirá por bastante tiempo, pero la semana pasada teníamos datos frescos, entre comillas, relativos al pasado mes de noviembre. A nivel nacional pues se ha intentado dar un soplo de aire fresco diciendo que había muchos años en los que un mes de noviembre no tenía datos positivos, a pesar de que son unas 2.500 las personas que han encontrado trabajo. A nivel regional, provincial y local sí que hay algún dato negativo que me gustaría que valorase. Mire, los datos del empleo son todos negativos. Es cierto que intentan engañar, y lo digo con la crudeza con la que este drama hay que decirlo, porque, mire, quienes nos dedicamos a la cosa pública, lo que no tenemos es ningún derecho de jugar con las esperanzas o las expectativas de la gente. Todos los datos son malos, porque, bien, el gobierno dice, hombre, ha sido el mejor noviembre desde el 86, claro, pero ha sido en noviembre con la tasa más baja, con la mayor caída de afiliación en el conjunto del año en seguridad social que ha habido nunca. Porque, mire, si se crea un poquito de empleo, pero resulta que hemos perdido muchísimo y no lo contamos. Hoy tenemos una población activa menor, es decir, tenemos menos gente que cotiza a la seguridad social, con lo cual hay menos gente trabajando, hay más gente, tenemos jóvenes, cifran entre 200 y 300.000 que se han ido de nuestro país a buscarse la vida fuera, porque tiene que ser así. Tenemos miles de personas que ya han perdido la esperanza en las oficinas de empleo para encontrar un puesto de trabajo. Tenemos personas que han decidido marcharse fuera porque entienden que aquí en este país, en estas circunstancias, ya no tienen esperanza. Y luego tenemos mucha gente que vino en esos años del boom, 2000-2007, o 98-2007, y que hoy se están marchando porque en este país ya no vale la pena estar y prefieren estar en el suyo. Y esa es una realidad incontestable. Evidentemente
si además sobre eso tenemos más pérdida de empleo, como es el caso de Castilla-La Mancha, como es el caso de la provincia de Albacete y como es el caso de la ciudad de Albacete, pues entonces no tenemos un grave problema, tenemos un gravísimo problema, porque eso significa que a pesar de estar destruyendo empleo, no tenemos ninguna posibilidad de crecer o de crear un mínimo tejido productivo que pueda facilitar una esperanza a medio plazo. Porque, mire, el tema del empleo es, insisto, hoy es el mayor drama, es la mayor preocupación que todos debíamos tener, todos. Pero el empleo también debemos trabajar para prever cuáles van a ser las posibilidades de esta provincia, de esta ciudad, de esta región o de este país a medio plazo, porque en el momento que se acabe la crisis tendremos que seguir, tendremos que confiar en tener un mayor tejido productivo y en tener más hombres y mujeres trabajando. Y desde luego no se está haciendo, eso no se está haciendo, porque, y no es porque lo diga el Partido Socialista, no es porque lo diga yo, no es porque lo diga Modesto Belinchón, que está en la oposición del PSOE, no, mire, lo dicen los presupuestos de Cospedal en Castilla-La Mancha, la partida económica para el desarrollo del tejido industrial en Castilla-La Mancha es cero. Y lo digo con absoluta crudeza, es cero. Es decir, aquí este gobierno no confía en poder crear tejido productivo. Por lo tanto, no confía en poder crear empleo de calidad. Confía en poder, no sé qué confianza tienen, pero a través de aquella famosa ley de emprendedores que tanto se anunció a bombo y platillo, que hoy se ha quedado en nada, en agua de borrajas, porque no hay nada de aquella ley. Y bueno, pues con los pequeños atisbos o los pequeños pasos que va dando ese empresa empleo que han creado, que no es otra cosa que ayudar y facilitar a los empresarios que tienen problemas, es cierto, tienen también problemas, pero no está sirviendo ni para incentivar ni para tener una mayor tasa de creación de empleo en nuestra región. Y esa es la realidad, y es una realidad enormemente triste, porque en esta región tenemos 90.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro. En esta región tenemos a cientos de miles de personas que lo están pasando francamente mal, que no tienen para llegar a final de mes. Tenemos familias que no tienen para comer las 3 comidas diarias. Bueno, y esa situación es una situación enormemente grave y que ha de ser asumida bajo la responsabilidad que un gobernante tiene cuando es elegido. Y yo entiendo que el gobierno de Cospedal, que el gobierno de Baiot, que el gobierno de Rajoy no las están asumiendo. Ahí ha habido un problema que se mantiene en el tiempo, como es el del paro. Otro que vive mucha gente ahora mismo es el de las listas de espera en sanidad. Y sobre este asunto nos despedíamos antes del puente con una noticia que un poco fue una convulsión a nivel informativo aquí en Albacete y que incluso llegó a otros ámbitos. Esa información que destapaba la cadena SER, en la que se había producido hace un año la operación saltándose esa lista de espera de la mujer del consejero de Educación. ¿Cómo valora usted lo que pasó ese día y lo que desde esa jornada hasta el día de hoy se ha ido diciendo sobre el asunto? Mira, resulta vergonzoso. Yo creo que cuando la política entra en estas miserias, porque esto no deja de ser la parte más miserable de la vida pública, mire, utilizar la influencia política para que a la mujer del consejero sea operada saltándose a 300 personas, muchas de ellas que llevaban más de 1 año y medio esperando, y que además salta a los medios de comunicación. En ese momento se les llama tanto al médico que hizo la operación como al propio consejero y no contestan. Contestan al día siguiente diciendo que bueno, el doctor dice que bueno, que si un amigo le pide que lo opere, ¿por qué no le va a operar? Y, hombre, la respuesta es muy sencilla. Mire, usted en su casa puede operar a quien le dé la gana, pero en un medio público, en un hospital público que pagamos todos, es que ese hospital no es suyo, no es de ese doctor. Es decir, por lo tanto, no puede operar cuando quiera, como quiera, ni a quien quiera, porque estamos en un sistema regulado, de sistema público, donde, en principio, a priori, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y el consejero entonces contesta que es que bueno, que se le operó porque su mujer tenía muchos dolores. Si yo no sé los dolores que tenía, no sé la gravedad, pero desde luego esto no facilita que se les crea en absoluto. Yo lo digo sinceramente, yo no me lo creo. Yo creo que el consejero, que se operó a la mujer del consejero porque era la mujer del consejero,
y porque, bueno, pues quien lo operó entendía que tenía mucho más derecho que las otras 300 pacientes. Así de claro, por una cuestión de amistad, o que puede ser muy legítima, pero desde luego no es ética, no es ética. Y ahora resulta que no, que es que hubo una prescripción médica y además coinciden ahora 5 días después, cuando evidentemente les ha dado tiempo a hablar y a llamarse y a, oye Marcial, no te preocupes que yo voy a decir esto, no, oye no, Calatayud, no te preocupes que yo voy a decir esto, decimos todo lo mismo, lo arreglamos para que en los medios de comunicación esto que es un escándalo y una vergüenza sea menos, ¿no? Y ahora resulta que es una prescripción médica y bueno, yo esta mañana, escuchando al consejero, el consejero sabe ya más sobre los criterios de inclusión, exclusión e intervención en las listas de espera que el propio gerente del SESCAN. Se lo ha debido estudiar bien en estos últimos días para salir de este maltrecho paso. Y a mí me parece vergonzoso, a mí me parece que la situación en la que estamos viviendo, la situación de la sanidad pública, donde las listas de espera han crecido en algunos casos entre un 300 y un 500%, donde tenemos a muchísima gente esperando por dolencias graves, menos graves, más molestas o menos molestas, y las tenemos esperando meses y meses, donde además estamos viendo los copagos, los repagos, estamos viendo el cómo se disuelven los derechos que teníamos en una de las mejores sanidades del mundo, como era la que teníamos en Castilla-La Mancha hace apenas 3 años. Y en esta situación, encima, aquellos que le dicen al conjunto de la sociedad que hay que hacer un esfuerzo y que todos tenemos que colaborar, precisamente ellos son los que se saltan todo eso y abusan y hacen ese abuso de poder. Yo esto lo tengo comparado como cuando Cospedal decía que en Castilla-La Mancha había que hacer un esfuerzo económico y le pedía el esfuerzo al conjunto de la sociedad cuando ella en 5 años había cobrado 1 millón de euros. Mire, hay que tener un poquito de vergüenza en esto de la política, como en la vida, hay que tener un poquito de dignidad. Y a mí me parece que la dignidad se pierde cuando se cometen este tipo de tropelías. Porque estos son tropelías, las vistan como las vistan, digan lo que digan e intenten engañarse a ellos mismos. Pero desde luego a quien no engañan es al conjunto de la sociedad. No van a engañar a la mujer que estaba esperando también por una operación similar y llevaba esperando 9 meses o 1 año. A esa persona no la van a engañar porque ya les ha retratado. Ya sabe cómo son, y esa es la realidad. Se ponga, diga, defienda al consejero lo que defienda. Otra noticia que surgió aquí en Albacete y trascendió al ámbito nacional nos lleva hasta el último pleno. Además le afecta directamente porque me refiero a esas declaraciones polémicas de la concejala del área de mujer, Llanos Navarro, en la que de alguna manera venía a relacionar el comportamiento de determinados jóvenes con los gobiernos socialistas que han pasado en los últimos años por la ciudad, por la región y por el país. Usted le pedía la dimisión por esas palabras. Ella algunos días después decía que no daba importancia a que se le hubiese pedido la dimisión porque la pedía usted y que no le daba credibilidad. ¿Qué ha pasado en torno a este asunto? ¿Han podido hablar después? ¿Esto se ha quedado así en la distancia? ¿O no, esto se ha quedado así, se quedará así. Cada uno tiene su opinión. Permítame que utilice una expresión, y no quiero ser soez, pero mire, a mí esas declaraciones me parecen una somera estupidez. Lo digo como lo siento, es que no lo puedo hacer más liviano. Porque mire, esta señora dice que los jóvenes que hoy tienen 18 años y que según una encuesta primero generaliza, mete a todos los jóvenes en ese tipo de comportamiento, que es un comportamiento que con los estudios hay que tener mucho cuidado, pero les mete a todos. Y después dice que son los jóvenes que han crecido con Barreda, con Zapatero, con Bono. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que también Barreda, Zapatero y Bono son responsables de los superdotados? ¿Son responsables de los grandes deportistas que han nacido en esa época y que han vivido en esa época? ¿Son responsables de...? ¿O es que solamente son responsables de, si hay algo malo en esta sociedad, de eso? Mira, a mí me parece que intentar echar tanto en la mochila, en esa herencia recibida, en esa mochila de la herencia recibida, bueno, ¿y por qué no se para a los jóvenes del 95 al 99? Del 95 al 99 en España no gobernaba el PSOE y en Albacete, en la ciudad, tampoco gobernaba el PSOE. Es decir, bueno, algún matiz cabría. Es que yo creo que son argumentos tan rebuscados, tan faltos de solidez intelectual, que insisto, es que me parece que se pliega así a la
yo lo decía, a la estupidez partidista. Es decir, quien tiene la necesidad de defender a su partido o de atacar al contrario, aun cuando en la forma de atacarle sea estúpida, soez, pueril, como le quieran llamar, a mí me parece que no puede estar en lo público. Y eso es lo que yo le decía. Y bueno, mucho más, y ya cuando me contesta en una rueda de prensa, me dice que bueno, que además la petición de dimisión, como se la hacía yo, que yo ya no tenía credibilidad, creo que decía, porque resulta que yo en la feria, en el Día de la Discapacidad, me había manifestado con un cartel, y es cierto, y además lo digo con absoluto orgullo y absolutamente convencido. Yo no interferí para nada en el acto, era un invitado más y estaba, pero lo que sí le mostraba a esos responsables públicos, a los gobiernos que estaban allí, porque estaba el gobierno municipal y estaba el gobierno de Castilla-La Mancha, era que en ese día, les estaba recordando que en ese día de la discapacidad había miles de dependientes que echaban de menos algo que hace 2 años sí tenían y hoy no tenían. Es decir, le estaba recordando, estaba reivindicándole al gobierno, y se lo reivindico en la calle como se lo reivindico en las Cortes. Eso es coherencia. Yo en las Cortes le digo al señor Echaniz, mire señor Echaniz, se ha cargado la ley de dependencia, está dejando abandonados a su suerte a miles de dependientes, y se lo digo a la alcaldesa, y se lo digo en el Día de la Discapacidad, claro que sí, porque ese Día de la Discapacidad es también el día de miles de personas que están en sus casas, que tienen dificultades de movilidad, que sufren una situación de dependencia y que ya no tienen ni la ayuda, ni el asistente, ni la ayuda a domicilio, que ya no tienen nada. Por lo tanto, ese día también hay que recordarles. Con todo el respeto a todos los que estaban allí, asociaciones y entidades, porque yo además después estuve hablando con ellos y se lo expliqué. Algunos lo entendieron, otros no lo sé, pero lo que les dije era que yo no estaba allí haciendo nada distinto. Yo con ese cartel estaba reivindicando por una ley que había hecho un gobierno socialista y en la que creíamos. Y que como el gobierno de Cospedal y el gobierno de Baiód se la están cargando, la están eliminando, la están infradotando, pues yo entiendo que la tengo que reivindicar allá donde esté y allá donde pueda. Y es lo que hago y lo que voy a seguir haciendo. Yo no digo una cosa distinta en las Cortes y otra en la calle. Yo no digo una cosa distinta en Toledo y otra en Albacete. Ellos sí. Porque el mismo consejero Echaniz, que en las Cortes dice que la ley de dependencia era un despilfarro socialista, es decir, atender a miles de personas que están pasándolo mal, que no tienen posibilidades, que no tienen movilidad, eso era un despilfarro. Ese mismo consejero viene a Albacete el Día de la Discapacidad y dice que la mayor preocupación del gobierno de Cospedal son los discapacitados. Es decir, viene a Albacete y miente, porque miente, y mienten descaradamente. Y eso es lo que yo no les voy a consentir. Ni a la señora Navarro, ni al señor Echaniz, ni a la señora Baiód, ni a la señora Cospedal. A nivel local, en el PSOE ahora mismo hay una cierta preocupación a raíz de un informe en el que parece que se están dando los primeros pasos, al menos para el desmantelamiento o la eliminación incluso de servicios municipales, en este caso de empresas como Urbial y el INBUA, el Instituto Municipal de Vivienda. ¿Se espera algo así? ¿Cómo puede terminar el asunto? Yo creo que ya el conjunto de la sociedad se vacuna cuando nos dicen que mañana va a desaparecer otro organismos necesarios, entendemos, porque Albacete es una ciudad que a pesar de la crisis, y es más, una vez que pase la crisis va a seguir creciendo, es una ciudad que se tiene que seguir ordenando urbanísticamente, es una ciudad que tiene que seguir apostando por una vivienda de calidad, una ciudad de calidad, y es una ciudad en la que tenemos que estar especialmente atentos de quién tiene más dificultades para tener ese derecho constitucional recogido, que es una vivienda digna. Y hay órganos, hay servicios municipales que son importantes y que no tienen un coste. De hecho, Urbial no es que no tenga un coste, sino que es que además tiene superávit. Urbial aporta dinero al ayuntamiento. Yo creo que el ansia que tiene el Partido Popular, que tiene la señora Baiód o la señora Cospedal por destruir lo público, y es porque no confían. Mire, yo creo que a la señora Baiód le encantaría que Urbial fuese un servicio privado, un servicio de gestión de vivienda que tuviese relación con el ayuntamiento, pero que fuese privado, al que pudiese acceder, el que tuviese recursos, y el que no, bueno, pues ya veríamos, volveríamos a aquellas cooperativas franquistas, ¿no? Donde de hace 40 o 50 años. A la señora Cospedal, ¿qué le voy a decir? En Castilla-La Mancha lo están haciendo, están eliminando
todos los servicios públicos, cuando hay servicios públicos que además de ser necesarios, lo que hacen es que nos dan los mismos derechos a todos. Que sea un organismo público el que regule una bolsa de vivienda en la ciudad de Albacete, al menos genera tranquilidad. No sé si más o menos posibilidades de acceso a la vivienda, pero sí tranquilidad de que todos vamos a tener los mismos derechos. Si la señora Bayot, si el ayuntamiento, en aras a esa situación económica, a esa herencia recibida, a esas arcas vacías, siguen destruyendo lo público, pues ya le digo, alguien lo va a suplir, porque cada instancia, cada elemento, cada servicio público que se elimina, hay alguien que lo suple, pero del ámbito privado. Y lo del ámbito privado ya está sujeto a la ley del mercado, es decir, que el que tiene recursos accederá y el que no tiene recursos no va a acceder. Y eso es lo que están buscando. Todo esto responde a un principio ideológico muy firme que tiene el Partido Popular, que es de disolver lo público, y luego además han cogido la excusa perfecta, que es esa herencia recibida, para justificarlo todo. Pero yo creo que la gente, como decía antes, ya tiene muy clara la radiografía de cuál es la situación y ya empieza a no creerse determinadas cosas. En estas cuestiones va a influir también esa reforma local que se ha planteado y que, por cierto, el PSOE se ha sumado a lo que es la Asamblea de Alcaldes, que iban a movilizar a la ciudadanía con diversas concentraciones. Por ejemplo, creo que el día 12 de diciembre preparada una al mediodía. ¿Esto va a contribuir a que este tipo de cosas sigan sucediendo, a que se sigan privatizando aspectos que hasta ahora también a nivel local por supuesto, no tanto en los ayuntamientos como el de Albacete, pero sobre todo en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes? Mire, la reforma local el principal problema que tiene es que degrada la libertad, el ejercicio de libertad que supone el voto ciudadano. Va a haber pueblos pequeños que no puedan económicamente mantener servicios y que sean servicios mancomunados por las diputaciones o incluso por los gobiernos autonómicos. Eso significa que los ciudadanos, cuando voten a su alcalde o a su alcaldesa en su pueblo, van a estar votando solamente un pequeño porcentaje de gestión. No van a votar a quien realmente decide sobre si van a tener una instalación deportiva en su municipio, sobre si la recogida de basura va a ser 2 o 3 días a la semana, sobre si el centro de urgencias se mantiene o no se mantiene, sobre si las escuelas municipales infantiles hay que tenerlas abiertas 5 o 7 horas, sobre cuestiones que influyen determinantemente en un municipio. Y sobre eso no van a votar los ciudadanos a quien decida eso, porque resulta que ese tipo de servicios se los van a quitar a los pueblos para mancomunarlos en las diputaciones. Desde luego con un control, yo diría casi caciquil, porque las diputaciones permiten eso. Primero, a los miembros de la diputación no se les elige en la diputación, se les elige en sus municipios como concejales. Y a mí me parece que eso tiene una merma de legitimidad democrática importante. Pero además intentar sustituir a lo que sería en nuestro país entre el 85 y el 90% de los municipios, bueno, a mí me parece sustituirles, digo, en cuanto a legitimidad de voto, me parece un atentado muy grave. Y todo en aras al ahorro, a eso, a que no se puede tener un servicio que no se pueda pagar. Mire, yo creo que hay cosas que las diputaciones lo que tienen que estar es precisamente no para absorber a los pequeños municipios, sino para apoyar a todos los municipios. Y el municipio que no pueda mantener un servicio de guardería, pues a través de un servicio mancomunado de diputación, para que lo mantenga. Pero que no lo haga la diputación, que lo haga el pueblo. Es decir, que el servicio sea elegido y sea defendido por los propios ciudadanos de ese municipio. No algo impuesto a través de un organismo que nadie sabe muy bien cómo está. Y lo mismo pasaría con los gobiernos autónomos. Si mañana yo estoy pensando en los servicios sociales, si se centralizan todos los servicios sociales, si le quitamos la posibilidad al alcalde, al ayuntamiento, al pleno de un municipio de decidir si quiere tener 1 o 2 trabajadoras sociales, si puede tener 1 o 2 trabajadores educadores familiares, si puede tener 1 o 2 personas apoyando en orientación laboral o en asesoramiento para el empleo. Si le quitamos esas posibilidades, le estamos restando posibilidades democráticas. Me parece que es un grave atentado contra la democracia. Contra la democracia, sobre todo la participativa en los pequeños municipios. Y además se hace en aras a eso, en aras a un ahorro que no es cierto. Porque mire, a los municipios se les ha llenado, se les ha echado mucha responsabilidad sobre esta situación. Cuando se habla, por ejemplo, del coste económico de los políticos,
En los municipios hay miles de concejales y alcaldes que no cobran nada, que lo único que hacen es tener su casa abierta 24 horas al día para que cualquier vecino pueda venir a quejarse. Cuando todos debíamos aprender de esa dedicación, de esa responsabilidad, de esa coherencia en la actividad política, resulta que lo que vamos a hacer es decirles a esos concejales o alcaldes de pequeños municipios que no, que lo que vamos a hacer es quitarles los servicios para gestionarlos nosotros en las diputaciones o en los gobiernos autonómicos, que es que somos más listos. A mí me parece que es un grave error. A nivel regional, en los últimos meses hemos tenido varias cuestiones que han evidenciado pues, un enfrentamiento evidente entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Uno de ellos pudo ser ese intento de reforma del estatuto. Hace varios meses que se venía planteando que no estaban en absoluto de acuerdo. Finalmente llegó al Congreso de los Diputados, a pesar de que se había pedido la retirada. Otros son los propios presupuestos preparados para el año que viene y a los que habían presentado 125 enmiendas. Luego hemos tenido el fracking también, que finalmente se ha incluido a través de la Ley de Impacto Ambiental. Y por último, asuntos del agua que también han ocasionado bastantes enfrentamientos, tanto con relación al Júcar como al Tajo. De todo esto, ¿qué es lo que más daño ha hecho o lo que más ha dolido a los diputados del PSOE? Yo creo que todo, pero con matices. Esto era por lo que le decía, que a final de año dice, bueno, ahí pasan cosas, tienes cosas desagradables, pero tienes alguna agradable que te deja un cambio. Es que es encontrarnos una detrás de otra. Esta enumeración que usted ha hecho, de primero una modificación del estatuto, sin sentarse con el grupo de la oposición, sin sentarse con la mitad de la población de Castilla-La Mancha, si hablamos de representación, porque les recuerdo, y le recuerdo a todos sus televidentes, que en las Cortes de Castilla-La Mancha estamos 25-24, es decir, representamos casi al 50% de esta población. Bien, pues ni siquiera se han dignado en sentarse con nosotros. Plantea una modificación del Estatuto de Autonomía unilateral, cosa que no ha pasado nunca en la historia de esta comunidad autónoma. Se ha modificado el Estatuto 3 veces. Esta sería la 4ª modificación. Y nunca se ha modificado sin el consenso de todos los grupos políticos. Porque estamos hablando de la norma básica de convivencia, de la norma básica que regula la convivencia en nuestra comunidad autónoma. Bien, pues la señora Cospedal lo modifica. ¿Y para qué lo modifica? Porque podíamos pensar, bueno, pues lo modifica porque es una necesidad inherente para la creación de empleo, por lo que hablábamos antes, o es una enorme necesidad para consolidar un tejido industrial importante. No, modifica el Estatuto de Autonomía solamente para modificar la ley electoral y hacer una ley electoral que le beneficie en el recuento de votos. Porque esto es así de contundente. Mire, cuando Cospedal llega al poder, a los 7 meses plantea una modificación de la ley electoral y sube de 49 a 53 el número de diputados, diciendo que es que hacía falta más representación. Resulta que al año al año y 3 meses, reduce los diputados a la mitad. En vez de 53, ahora pretende dejarlo en 27, 29, 31, algo así. Porque dice que, bueno, que hay que ver, que esto es una medida de austeridad, cuando además hace 8 meses, hace un año, el día 1 de enero, los diputados regionales ya no tenemos dedicación exclusiva, es decir, que ya no somos un coste económico para las Cortes. ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está el ahorro? Mire, esto es una situación esquizofrénica. Yo creo que Cospedal dirige Castilla-La Mancha como su cigarral. Yo creo que una mañana se levanta y ve que tiene que podar los tulipanes y entonces va, pum, y modifica el Estatuto de Autonomía. Otra mañana va y ve y dice que hay que recoger la almendra de los almendros, digo yo que pues, supongo que tendrá almendras. Tiene que recoger la almendra de los almendros y entonces va y hace una ley que privatiza la sanidad en Castilla-La Mancha. Otro día va y así estamos. Y este es el gobierno en Castilla-La Mancha. Y dentro de eso está pues todas esas consecuencias que tienen el problema hídrico. Cospedal se tiene que mantener en Génova. Y para mantenerse en Génova no puede enfadar a sus varones regionales. Pues Cospedal es capaz de vender el Tajo y el Júcar, como lo ha hecho, venderlos. Y cuando decimos venderlos es dárselos a Murcia y a Valencia, al Levante, dárselos a costa de los derechos que Castilla-La Mancha, de los posibles derechos que Castilla-La Mancha podía tener sobre esas dos cuencas. Porque no vamos a tener ninguno. Todos los van a tener en Cuenca, en Murcia y en Valencia. Con el tema del fracking, se están planteando proyectos y no se están planteando proyectos en Eriales, en Eras o en Bancales, no, en las lagunas de Ruidera,
uno de los ecosistemas más frágiles que tenemos, uno de los ecosistemas más importantes en cuanto a humedal que tenemos en nuestro país. Bueno, pues ahí plantean proyectos de fracking y el gobierno de Cospedal lo autoriza. Y además el gobierno de Rajoy le da la legitimidad de una ley de evaluación ambiental en Madrid. Mire, es que no hacen más que atentar contra esta tierra, contra Castilla-La Mancha. ¿Cómo nos vamos a sentir los diputados regionales de Castilla-La Mancha? Desde luego nos sentimos tremendamente ofendidos, muy enfadados y enormemente decepcionados, porque estamos viendo que tenemos un gobierno que por mantener a la presidenta en Madrid, es decir, le importa mucho más ser la presidenta de Bárcenas o de Cañas o de la Gürtel que ser la presidenta de Castilla-La Mancha. Y eso es así, y eso es tan real como la vida misma. Cospedal ha perdido más tiempo. Mire, Cospedal seguramente le ha dedicado más tiempo a la querella que ha perdido con Bárcenas, le ha dedicado más tiempo que a plantearse qué puede hacer Castilla-La Mancha en el plan hidrológico del Tajo. Es que esa es la realidad. Y ante esa situación, ¿qué podemos hacer? No, pues es desalentador, es desalentador. Y así es como nos sentimos, porque, como digo, es una forma de gobernar que tiene unas consecuencias muy concretas en cada una de las áreas. Y todas las áreas son importantes para la vida, para el día a día en Castilla-La Mancha. Porque fíjese, si los que viven, los habitantes de los pantanos de cabecera, de Buendía y Entre Peñas, pues para ellos es importante el tema del agua. Y la están viendo como el gobierno la vende, es decir, como el gobierno deja que el Tajo se lo lleven, como dejan una cloaca que va a bajar desde Aranjuez hacia abajo, va a pasar por Toledo y por Talavera, dejan una cloaca y el Tajo limpio, el Tajo como río, lo canalizan a través de un trasvase para dárselo a Valencia y Murcia. Y esa es la realidad. Y ante esa realidad de abandono, de irresponsabilidad, y porque yo alguna vez lo he dicho, yo creo que Cospedal no quiere estar en Castilla-La Mancha. Yo creo que ella se siente aquí desterrada. Hoy está mucho más preocupada por mantener ese sillón. Claro, yo hace años, viendo lo que hemos visto con la Gürtel, entendía que estuviese preocupada por estar en Génova. Si le daban cada 3 meses en un sobre 7.500 euros, como decía Bárcenas, bueno, pues el sillón tenía su importancia. Por lo tanto, entiendo que estuviese preocupada. Pero está más preocupada por mantener la posición y el sillón en Génova y que no se lo quiten, que por mejorar o trabajar por las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Antes de que se marche, 2014 va a ser el año del PSOE, después de que hayan despedido este 2013 con ese mensaje ya asentado que surgió de la conferencia política, y sea el momento de que esas ideas que de allí salieron calen en la gente y se termine de alguna manera la renovación que se pretende. Yo le diría que créame que ojalá que sí, ojalá que sí. Yo creo que Castilla-La Mancha, el PSOE necesita volver a ser lo que era en Albacete, en Castilla-La Mancha, en España. Y yo creo que a España, a Castilla-La Mancha y Albacete, le ha ido bien con el PSOE. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, porque es verdad que salimos con un cierto complejo de una enorme derrota electoral. Es verdad que cometimos errores y cuando te pones a reconocer errores y además tienes que continuar exigiendo responsabilidades sobre esos errores a otros, tienes un problema de credibilidad. Yo lo digo sinceramente, yo creo que no hay ningún socialista que hoy no desee salir en una manifestación antidesahucios, que no desee estar en una concentración antidesahucios, pero nos cuesta, porque ahí tenemos que bajar un poquito la mirada, porque ahí tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que pudimos haberlo hecho, desde el año del 2008 al 2010 pudimos haber hecho esa ley y haberlo cambiado y no lo hicimos. Y además no lo hicimos desoyendo las voces de la gente que nos pedía que lo hiciéramos. Por lo tanto tenemos que reconocer ese tipo de errores, tenemos que cambiar. Ya hemos cambiado el proyecto, vamos a cambiar a los líderes, vamos a empezar a hacerlo una vez que pasen estas fechas navideñas. Yo creo que tenemos que volver a salir a la calle y decirle a la gente que, bueno, que pueden volver a confiar en nosotros. Tendremos que adoptar nuevas formas para que confíen en nosotros y tendremos que innovar también en esas formas para que se confíe en nosotros. Pero yo creo que conseguiremos el nivel de confianza suficiente, porque mire, yo es que estoy convencido. Y no es una ilusión, no es una percepción ilusoria.
Yo estoy convencido de que el PSOE es el partido que más se parece a la gente, a la tierra, a lo que somos. Pues yo cuando veo a esos dirigentes del Partido Popular cobrando millonadas en B, cuando veo a los militantes del Partido Popular casi justificando que se cobren esas millonadas o enfadándose poco, también es cierto que hay muchos que se enfadan mucho, ¿eh? Mire, si eso pasara en el PSOE, yo le puedo asegurar que sería una hecatombe interna, Pero es más, yo no me imagino haciendo lo que ha hecho Marcial Marín con las listas de espera. Yo no me imagino que tener a un presidente, tener a Barreda envuelto en un caso de corrupción como está Cospedal con el caso Bárcenas. Yo no me imagino tener un gerente económico, el responsable económico de mi partido en Castilla-La Mancha, que vaya haciendo el ridículo más espantoso a un juez y le diga que firma un pagaré de 200.000 euros pero que él no ha cobrado nada. Mire, hay cosas que son inadmisibles y yo las entiendo como inadmisibles en mi partido. Pero es verdad que hemos tenido la responsabilidad de gobierno durante muchísimo tiempo, durante todo el tiempo en Castilla-La Mancha, durante casi todo el tiempo en la ciudad de Albacete, durante mucho tiempo en el conjunto del Estado. Y es verdad que sabiendo que podíamos hacer cosas para que la gente viviese mejor, estuviese mejor, y sabiendo las enormes dificultades que se avecinaban sobre la calidad de vida de las personas, no lo hicimos. Y eso todavía hoy ya no nos tiene que... Tenemos que reivindicar el derecho a rectificar, tenemos que decirle a la gente que por qué no podemos cambiar y estamos dispuestos a cambiar. Pero es verdad que aún haciendo eso, reconociéndolo, cambiando y siendo humildes en eso, también le tenemos que decir a la gente que las condiciones de vida en este país han mejorado sustancialmente y de una forma determinante con gobiernos socialistas. Porque no podemos olvidar que fue un gobierno socialista quien ha hecho la sanidad que hoy tenemos en este país, una sanidad pública, universal y gratuita. No podemos olvidar que han sido gobiernos socialistas quienes han hecho las leyes de educación que han hecho prosperar la educación en este país, salvo la BERT. No podemos olvidar que ha sido un gobierno socialista el que ha hecho la ley que soporta el mayor número de derechos para las personas que menos tienen, como es la ley de la dependencia, y ha sido un gobierno socialista. ¿Que hemos cometido errores? Por supuesto. Pero yo, en la balanza global, me siento tremendamente orgulloso de pertenecer a este partido. Tremendamente orgulloso. No sé mañana el cargo o la responsabilidad que tendré en este partido, pero independientemente de eso, yo siempre diré que he pertenecido a este partido porque me siento responsable y me siento muy orgulloso de que hoy en este país tengamos las posibilidades que tenemos, porque ha sido no por el trabajo de un partido socialista. Todo se hace, no hay nada que sea patrimonio del partido, pero sí por la iniciativa. El patrimonio es del conjunto de los ciudadanos. ¿Verdad? Cuando decimos, es que hemos hecho un hospital, no, ¿qué vamos a hacer nosotros un hospital? No hay. El hospital, un hospital, un centro de salud, un colegio, no es patrimonio de ningún gobierno, de ningún presidente, de ninguna primera figura de la política. Estaríamos equivocándonos. Es patrimonio del conjunto de la sociedad. Pero sobre ese patrimonio hay iniciativas. Alguien ha tomado la iniciativa de priorizar ese hospital, ese colegio, ese centro de salud. Y yo de eso sí me siento muy orgulloso en mi partido. 2014 va a ser un año seguro intenso para todos, pero creo que especialmente para el Partido Socialista, en esa misión de trasladar ese mensaje que nos acaba de adelantar. Nos veremos antes, pero ya aprovechamos para felicitarle las fiestas. Como siempre, un placer tenerle por aquí. Encantado y que tengáis una buena despedida de año, que comencéis de una forma mejor el 2014 y bueno, pues a todos vuestros televidentes, feliz Navidad, de verdad, y que se disfrute. Ahí es verdad que las condiciones, quizás las económicas y las sociales no son las mejores, pero siempre ayuda tener un amigo cerca, la familia, tener un poquito de ilusión. Y al menos la ilusión que no nos la quiten. Vaya que sí. Y a veces en esas circunstancias aún se disfruta más, ¿no? Es posible, es posible. A cuidarse el resfriado también. Gracias. Modesto Belinchón, secretario general de la agrupación local del PSOE aquí en Albacete, como saben también diputado regional del Grupo Socialista en las Cortes. Ha sido nuestro encuentro digital de hoy. Habrá más, así que no se alejen demasiado de su modo de acceso a Internet aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.